días, por acá les habla la profesora Cristel. En la cápsula de hoy vamos a hablar sobre la organización de la República de Chile y nuestro objetivo va a ser comprender el periodo de formación de nuestra República. Primero vamos a empezar a analizar esta imagen. De acuerdo a lo que ustedes ven a simple vista, ¿cuál o cuáles serían los elementos que fomentan el sentimiento nacionalista? Acuérdense que el nacionalismo tiene que ver con este amor a la patria. ¿Cuál sería? Súper bien, la bandera, ¿cierto? La bandera es el elemento que nos muestra cómo nosotros, ¿cierto?, podemos generar este sentimiento hacia la nación o este amor a nuestra patria, ¿ya? Recuerden que la bandera lo que hace es otorgarnos identidad. Cuando Chile comienza a organizarse en república, sucede, ¿cierto?, en este proceso que se da tras la consolidación de la independencia. Chile, un naciente Estado, debe empezar a organizarse. Pero se ve enfrentado a un periodo de anarquía. ¿Por qué se genera esto?, dirán ustedes. En 1823, cuando ya se había establecido, ¿cierto?, nuestra independencia, ya se estaba generando un orden, se obliga a Bernardo Higgins a abdicar. ¿Qué quiere decir eso? Que se ve obligado a dejar el poder. Desde que Bernardo Higgins sale del poder en 1823, nuestro país se va a ver envuelto en un periodo de anarquía durante 7 años, en donde se va a buscar la forma de poder organizar a nuestro país de una manera nueva, ¿ya? Y se va a ver enfrentado a distintas visiones políticas, a generar o querer generar cierta estabilidad económica, porque cuando nosotros vivimos el proceso de independencia, lo que estábamos viviendo era una guerra, en donde obviamente nuestra economía se había visto muy perjudicada y ahora teníamos que restablecerla. Por otra parte, teníamos que buscar la forma de generar identidad de nuestro país. Es por eso que se crean los símbolos patrios, como el escudo y la bandera. Y finalmente, teníamos que estar muy preocupados de la defensa territorial, porque si bien se había generado cierta la independencia de nuestro país, aún así quedaban pequeños vestigios de la comunidad española. Ustedes dicen, ¿pero cómo? Sí, existían, porque la última parte que logró independizarse de España fue Chiloé, que se genera, ¿cierto?, en 1826. Van a surgir también, dentro de este mismo contexto, distintas miradas o distintos grupos políticos, ya que van a tratar de generar, ¿cierto?, este orden en este proceso de anarquía. Por una parte tenemos los higginistas, que eran fieles fans de Bernardo Higgins y que se consolidaba por ser un grupo defensor de un gobierno autoritario y centralizado. Luego tenemos a los federalistas, donde a la cabeza encontramos a Ramón Freire, y ellos buscaban la autonomía económica y también, ¿cierto?, otorgar una forma de generar una descentralización del país. ¿Cómo generábamos esa descentralización? Piensen ustedes, siglo XIX, ya han pasado 200 años de esto, estamos buscando la forma de dar a conocer que Santiago no es Chile. Así, tal como ustedes lo han escuchado recién. Santiago no es Chile, y que existen más provincias. Entonces, ellos buscaban establecer distintas provincias dentro del país y generarles autonomía económica para también aumentar la descentralización. Luego tenemos a los estanqueros, que era este grupo partidario también de un gobierno fuerte que terminara con la inestabilidad económica. Si se dan cuenta, toma de los grupos mencionados anteriormente, pero que estaba compuesto principalmente por comerciantes. Tenemos también a los pipiolos, que era el grupo partidario de las ideas liberales. Liberalismo, concepto que hemos estado trabajando, ¿cierto?, anteriormente. La libertad de culto. ¿Saben ustedes lo que es eso? Bueno, si no lo saben, la libertad de culto tiene que ver con que, si bien se establecía una religión, que era en este caso la religión católica, sí podían existir cultos a otras religiones, ¿ya? Estaba compuesto este grupo por profesionales, comerciantes e intelectuales. Y finalmente estaban los pelucones, que era un grupo partidario de un Estado único,
fuerte y centralizado, que confiaba que se iba a apoyar en el Estado, pero también en la Iglesia, ¿ya? Y estaba compuesto principalmente por la aristocracia terrateniente. Aquí vamos a hacer una pequeña cronología. 1823, lo que yo les decía recién. Abdicación de O'Higgins, se inicia el periodo de anarquía. Pero dentro de este mismo año, hacia fines de 1823, específicamente en diciembre, se promulga el primer ensayo constitucionalista, que va a ser conocido como el ensayo moralista o la constitución moralista, ¿ya? Esta constitución, a grandes rasgos, lo que nos habla es de tener un Estado fuerte, un Estado centralizado, pero en donde el Estado se haga cargo de la vida de las personas, ¿ya? Pero no generando un bienestar común, sino que generando una cierta vigilancia a lo que las personas están haciendo y si eso está dentro de lo bueno, de lo que debería estar establecido dentro de una sociedad. Este ensayo constitucional o esta constitución moralista solamente va a estar un año, pero nunca va a ser reconocida como tal. Es por eso que en el año 1826 se establece el ensayo federal. Este ensayo divide al país en 8 provincias, busca la descentralización, y eso va a ser como los aspectos más relevantes que va a tener, ya porque si ustedes se dan cuenta, es la primera forma que nosotros vamos a tener de descentralizar un poco el poder y que se mantiene hasta el día de hoy. Hoy Chile está dividido en 16 regiones, ¿cierto? Y en esa instancia o en ese tiempo se da una división, ¿cierto?, en provincias donde cada uno pueda ejercer sus propias funciones, pero siempre a cargo de un poder central, que en este caso sería el presidente de la República. Aunque aquí todavía no hablamos de presidente, sino que estamos hablando de director supremo. El cargo de presidente de la República recién parte en 1827, ¿ya? Para que no se les olvide. En 1828 se establece el ensayo liberal, que reconoce la religión católica, pero que también, cierto, establece libertad de culto, va abocado a las ideas liberales, a una economía más liberal, y empieza a generar un orden a la sociedad, ¿ya? En 1829 se lleva a cabo la guerra civil. Ustedes dirán, pero profe, una guerra civil después de que habíamos vivido una guerra por la independencia. Sí, chicos, una guerra civil. Y como ustedes muy bien saben, la guerra civil son bandos que están dentro de un mismo territorio y que pelean por algún un objetivo, ¿ya? Esta guerra civil va a enfrentar a 2 de los bandos que yo les mencioné anteriormente, a los pipiolos y a los pelucones, los cuales van a buscar, ¿cierto?, el poder. Vamos a ver un poquito más adelante quién se va a quedar con el poder. En 1830 se genera la batalla del Ircay, que tiene que ver con esta guerra civil, y en 1833 se establece la Constitución Conservadora, constitución que va a regir nuestro país hasta 1925. Ya, tal como les mencionaba yo, la guerra civil de 1829 va a enfrentar a los pipiolos y a los pelucones. ¿Por qué se genera esta guerra civil? Porque se llevan a cabo elecciones presidenciales y en este tiempo no existía la segunda vuelta, sino que era solamente la primera mayoría quien obtenía el cargo, ¿ya? Ese cargo recaía en Francisco Antonio Pinto, ¿ya? Eso fue súper bueno para los liberales porque Francisco Antonio Pinto era liberal, pero según lo establecido en la Constitución de 1828 que habían creado los mismos liberales, la segunda mayoría inmediata debía ser elegido, ¿cierto?, como vicepresidente. Esa segunda mayoría recaía en Francisco Ruiz Tagle, ¿ya? Y la tercera mayoría en José Joaquín Prieto. Pero ¿qué pasa? Como el Congreso en ese momento estaba compuesto mayormente por liberales,
ellos le van a otorgar el cargo de vicepresidente a Joaquín Vicuña. Obviamente eso no le va a gustar al resto de las personas que estaban dentro del Congreso y que pertenecían al bando pelucón, y se va a empezar a generar una discordia hasta que se lleva a cabo la guerra. Esta guerra va a tener dos batallas importantes. La primera de Ochagavía, que se va a generar a fines de 1829, donde no va a haber ningún bando ganador, y posteriormente la batalla del Ircay, que es lo que ustedes pueden observar en la imagen. La batalla del Ircay se va a llevar a cabo en abril de 1830 y después de una disputa constante, ¿cierto?, entre pipiolos y pelucones, los pipiolos representados por Ramón Freire y los pelucones por por José Joaquín Prieto, se van a enfrentar y se va a generar, ¿cierto?, la batalla del Ircay, y va a detonar en que los pelucones van a salir ganadores. Y al salir ganadores los pelucones, se va a establecer un nuevo orden. Ese orden es el que nosotros vamos a denominar, ¿cierto?, como la República Conservadora. La República Conservadora va a estar en el poder desde 1831 hasta 1861. ¿Y cuáles van a ser las características de esta república? Aquí ustedes pueden observar en la imagen a un hombre. Ese hombre es Diego Portales. Diego Portales va a ser la figura central. ¿Por qué? Él va a ser el personaje encargado de establecer este orden, ¿ya? El orden de Diego Portales es establecer una ideología autoritaria, donde por una parte se exalten los símbolos patrios, ya que lo que nosotros hablábamos anteriormente de la creación de la bandera y del escudo nacional, el principio de autoridad que recaiga en la figura del presidente, que exista la vocación del servicio público, que se reconozca la educación como atención preferente del Estado, es decir, el Estado debe hacerse cargo de la educación para potenciar el patriotismo. Volvemos a lo mismo, a este sentimiento de nación, de nacionalismo, y la cultura cívica. Se debe preocupar además de la defensa y seguridad nacional, de tener un aparato burocrático eficiente y de tener fuerzas sociales de apoyo. ¿Y cuáles van a ser las fuerzas sociales de apoyo establecidas por Portales? La aristocracia, con quienes no se llevaba muy bien, pero él sabía que podía conseguir ciertos beneficios con ellos. La iglesia, que dominaba, ¿cierto?, en este contexto, porque aquí, en este periodo, todo el siglo XIX, va a existir un lazo muy estrecho entre el Estado y la iglesia. Todas las decisiones van a estar pensadas entre Estado e Iglesia. Y la obediencia absoluta, ¿cierto?, al presidente de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se va a organizar esta república? A través de la Constitución de 1833, en donde las características principales de esta Constitución van a estar dadas por amplias atribuciones al Poder Ejecutivo, es decir, el presidente va a tener mucho poder. ¿Quién va a tener patronato hacia la iglesia? ¿Qué significa eso? El patronato hacia la iglesia hace referencia a que el presidente podía elegir inclusive autoridades que estuvieran dentro de la iglesia católica. Se va a designar autoridades judiciales, va a poner veto a las leyes, o sea, si no le gusta una ley va a decir no, no me gusta, la elimino, y va a generar cierta atribución. El cargo presidencial va a durar 5 años y va a poder ser reelegido. ¿Qué quiere decir eso? Que el presidente duraba en su cargo 5 años y al terminar el periodo podía presentarse nuevamente como candidato y salir elegido nuevamente presidente de la República. Es por eso que durante esta época nosotros vamos a conocer también los famosos decenios presidenciales, donde cada presidente va a durar 10 años en el poder. El voto censitario. El voto censitario tiene que ver con que se va a establecer que solo hombres mayores de 21 si son casados, mayores de 25 si son solteros, que sepan leer, que sepan escribir y que tengan una propiedad, son los que van a poder votar. Si nosotros nos ponemos a pensar,
obviamente los que tenían propiedad eran un grupo reducido. Entonces, el concepto de ciudadano no va a incluir a todos los hombres de la época, sino que a los hombres pertenecientes mayoritariamente a la aristocracia. Iba a establecer también como religión oficial la religión católica. Entonces, chicos, como ustedes pueden observar acá, ¿existe una organización de la República? Sí existe. Esta organización se da en primera instancia en un contexto de 7 años de anarquía, pero donde siempre vamos a estar pensando en cómo organizar esta república, cómo podemos establecer la base de una república que es la Constitución, y que eso también es base de las ideas liberales que nosotros hemos estado estudiando durante todo este tiempo, ¿cierto? Establezco la Constitución. Si no me gusta, la cambio. Si no me gusta, la cambio. Si no me gusta, la cambio. Eso es lo que sucede con los 3 ensayos constitucionales. Hasta que llegamos a una Constitución que va a determinar orden absoluto dentro de nuestra sociedad y que va a estar en el poder por más de 90 años. 92 años para ser exacto, y que va a regir nuestra vida a través de esos conceptos, porque tal como decía Portales, para poder organizar un Estado, primero teníamos que tener una república fuerte, centralizada, y posteriormente, cuando ya se organizara en base a eso, podíamos pensar en otorgar ciertas libertades, pero antes de eso no. ¿Ya? Chicos, cualquier duda, cualquier consulta, por favor escríbame a través del correo electrónico, escríbame a través del WhatsApp, y yo voy resolviendo todo lo que usted no entienda. Ya, les dejo un abrazo gigante y muchos cariños a la distancia. Espero poder verlos muy pronto.